El individuo contra el Estado, por Herbert Spencer. 4. La esclavitud del porvenir. El parentesco que tiene la piedad con el amor se ve patente en que aquella, como éste, idealizan su objeto. La simpatía hacia la persona que sufre o padece hace que, por el momento, sean olvidadas sus faltas. El sentimiento que revela la frase «pobre hombre», al contemplar a un individuo desgraciado, excluye la idea de mal hombre, que podría ocurrírsenos en otra ocasión. Por otra parte, si los desgraciados son desconocidos o conocidos de una manera vaga, se ignoran todos sus deméritos. Y de este modo, cuando en una época como la nuestra se pintan las miserias de los pobres, el público se las representa como miserias a que se hallan sujetos los virtuosos pobres, en vez de representárselas como miserias sufridas por los culpables pobres, lo que sería más justo en la mayor parte de los casos. Aquellas personas cuyas penalidades se exponen en los folletos, sermones o discursos que resuenan en todo el país, nos son tan presentadas como personas muy dignas, víctimas de crueles injusticias. De ninguna se nos dice que experimente las consecuencias de sus propias faltas. Al tomar un coche en Londres, causa asombro el ver con cuánta frecuencia hay personas que oficiosamente abren la portezuela, esperando recibir alguna recompensa por su trabajo. Disminuye la sorpresa al observar el gran número de vagos que hay a las puertas de las tabernas y la multitud de desocupados que atrae cualquier procesión o espectáculo callejero. Viendo cuán numerosos son en tan corto espacio de terreno, se comprende, deben hormiguear en Londres millares de individuos semejantes. No tienen trabajo, se me dirá. Dígase más bien que o rehúsan trabajar o se hacen despedir inmediatamente por aquellos que los emplean. No son otra cosa que parásitos de la sociedad, que de un modo u otro viven a expensas de los que trabajan, vagos e imbéciles que son o serán criminales, jóvenes mantenidos forzosamente por sus padres, maridos que se apropian el dinero que ganan sus mujeres, individuos que participan de las ganancias de las prostitutas, y aunque menos visible y numerosa, hay a su lado una clase correspondiente de mujeres. ¿Es natural que la felicidad sea un lote de tales gentes? ¿No lo es más bien el que atraigan la desgracia sobre sí y sobre cuantos les rodean? ¿No es evidente que en medio de nosotros debe de haber multitud de miserias que sean resultado lógico de la mala conducta y que no debieran nunca separarse de estas? Hay una opinión hoy muy preconizada y que siempre ha prevalecido, más o menos según la cual todo mal social puede ser remediado y debe serlo por unos u otros. Esta creencia es errónea. Separar la pena de la mala conducta es luchar contra la naturaleza de las cosas, y el pretenderlo solo conduce a agravar la situación. Por ahorrar a los hombres el castigo natural de una vida disoluta, se hace indispensable muchas veces aplicarles castigos artificiales, como el de encerrarlos en celdas solitarias o el de someterlos al tormento del látigo o la rueda. Hay un axioma que hacen igualmente indiscutible las creencias corrientes y la autoridad de la ciencia. El mandamiento, comerás el pan con el sudor de tu frente, es sencillamente el enunciado cristiano que una ley universal de la naturaleza, ley a que debe su estado actual de progreso la humanidad y por la cual toda criatura incapaz de bastarse a sí misma debe perecer. La única diferencia está en que en un caso la ley se impone artificialmente, en tanto que es una necesidad en el otro. Y no obstante, este dogma particular de su religión, que tan claramente justifica, es el que los cristianos parecen menos dispuestos a aceptar. El común sentir es que no debe haber sufrimientos y que la sociedad es responsable de los que en ella existen. Seguramente, se dice, tenemos nosotros alguna responsabilidad, aunque recaiga el sufrimiento sobre los más indignos. Si se incluye a nuestros antecesores en la palabra nosotros y en especial a los que han legislado, estoy conforme. Admito que los autores, innovadores y ejecutores de la antigua ley de pobres han producido tan gran desmoralización que serán necesarias muchas generaciones para que desaparezca.
También admito la responsabilidad parcial de los legisladores de nuestros tiempos, por haber hecho posible con sus medidas la existencia de un cuerpo permanente de vagabundos, que van de una a otra asociación, y no niego la que alcanza a los mismos por la presencia entre nosotros de un número constante de criminales, puesto que permiten volver a los licenciados de presidio en condiciones que casi les fuerzan a cometer nuevos crímenes. Tampoco eximo de responsabilidad a los filántropos, quienes, por favorecer a los hijos de personas indignas, perjudican a los hijos de padres virtuosos, imponiendo a estos últimos contribuciones locales más elevadas cada vez. Convengo además en que ese enjambre de vagos, alimentados y multiplicados por instituciones públicas y privadas, ha visto aumentar la miseria que padece a compás de los medios perniciosos con que se ha querido remediarla. ¿Son estas las responsabilidades a que se alude? Me parece que no. Pero dejando a un lado la cuestión de responsabilidades, de cualquier modo que se conciba y considerando únicamente el mal en sí mismo, ¿qué diremos de su tratamiento? Referiré previamente un hecho. Uno de mis tíos difuntos, el reverendo Thomas Spencer, titular por espacio de 20 años de la vicaría de Hinton, cerca de Bath, en cuanto entró en el ejercicio de sus funciones parroquiales, acreditó su solicitud por el bienestar de las clases menesterosas, estableciendo una escuela, una biblioteca, una sociedad para proporcionarles vestido, haciendo distribuirles terrenos y construyendo casas modelos para ellos. Hasta el año 1833 fue el amigo de los indigentes, defendiéndoles siempre contra los administradores de los fondos destinados a ellos. No obstante, sobrevinieron los debates acerca de la ley de los pobres y comprendió los inconvenientes del sistema entonces en vigor. Aunque ardiente filántropo, no era un sentimentalista tímido. Así es que, en cuanto se promulgó la nueva ley, procedió a aplicar sus disposiciones. Levantóse contra él una oposición casi universal, no solo por parte de los pobres, sino también por parte de los labradores, sobre quienes caía el peso de las nuevas contribuciones. Porque, aunque parezca extraño, el interés de estos últimos se hallaba identificado aparentemente con el mantenimiento del antiguo sistema. Y he aquí la explicación. Se había introducido la costumbre de pagar con el socorro de la parroquia parte del jornal de los trabajadores del campo. Y aunque los labradores hubiesen suministrado la mayoría de los fondos de donde esos socorros, complemento del salario, como se les llamaba, eran sacados, no obstante, como los demás contribuyentes aportaban su cuota, ellos parecían salir ganando en este arreglo. Mi tío, que no se dejaba asustar fácilmente, afrontó toda la oposición e hizo ejecutar la ley. El resultado fue que en 2 años se redujeron los impuestos de 700 a 200 libras, al paso que mejoró en mucho la situación de la parroquia. Los que haraganeaban hasta entonces por las calles o a las puertas de las tabernas tuvieron algo que hacer y fueron obteniendo trabajo, uno tras otro, de modo que en una población de 800 habitantes, de los que 100 antes recibían socorro en su domicilio, 15 más fueron enviados como indigentes a la Unión de Bath, cuando ésta se estableció. Y si se me dice que el telescopio de 20 libras que algunos años más tarde regalaron los vecinos a mi tío atestigua tan solo la gratitud de los contribuyentes, contestaré que más adelante, cuando murió víctima de su adhesión a la causa de los pobres, al ser conducido su cadáver a Hinton, siguieron al fúnebre convoy las personas acomodadas y las menesterosas. Me han impulsado a hacer esta corta narración varias razones. Una ha sido el mostrar que la simpatía por su bienestar no implica necesariamente la aprobación de los socorros gratuitos. Otra, el hacer ver que el bien puede resultar no de la multiplicación de los remedios artificiales, sino de la disminución de estos remedios. Y una tercera, el preparar el camino a una analogía. Bajo forma diferente y en distintas esferas, vamos extendiendo ahora, de año en año, un sistema de idéntica naturaleza al antiguo del complemento de los salarios. No obstante, y por más que los políticos no lo comprendan, es fácil de demostrar que diversas medidas dictadas para proporcionar comodidades a las clases trabajadoras
a expensas de los contribuyentes no difieren en su esencia de las que se aplicaban cuando se trataba al obrero rural, mitad como trabajador, mitad como indigente. A cambio de su trabajo, el obrero recibe en ambos casos cierta cantidad con que proporcionarse parte de las cosas que necesita, y en uno y en otro se le facilita el resto, por medio de fondos creados por las contribuciones. Si los objetos que se le suministran gratuitamente le son de un modo directo o se le encargan en tal o cual especie, nada importa. Si los objetos que se le suministran gratuitamente lo son de un modo directo o se le entregan en tal o cual especie, nada importa. El principio es el mismo siempre. Sustituyamos a las sumas recibidas las comodidades y beneficios proporcionados y comparemos. En la época de la antigua ley de los pobres, el labrador daba en forma de salario el equivalente del alquiler, el pan, del vestido y de la calefacción, y los contribuyentes facilitaban al individuo y su familia té, calzado, azúcar, alumbrado, tocino, etc. Naturalmente, la división es arbitraria, pero no hay duda que el labrador y los contribuyentes proporcionaban en común estos objetos. Actualmente, el obrero recibe de su patrono el equivalente de los objetos de consumo, en tanto que debe al público la satisfacción de otras necesidades y deseos. Gracias a los contribuyentes, tiene en algunos casos y tendrá en más cada día una casa por un precio inferior al debido, pues evidente es que cuando un ayuntamiento como ejemplo el de Liverpool se gasta cerca de 200,000 libras y está a punto de gastarse otro tanto para hacer demoler y reedificar las viviendas destinadas a las clases jornaleras, puede inferirse que éstas encontrarán un alojamiento más cómodo que el que tendrían de otra manera, pagando el mismo alquiler. Además, los contribuyentes satisfacen la mayor parte de los gastos que ocasiona la instrucción de los hijos de los trabajadores, y es probable que dentro de poco carguen con todos ellos. También les proporcionan libros y periódicos, y en ciertos casos, como ocurre en Manchester, gimnasios para los niños de ambos sexos y lugares de recreo. Es decir, el obrero recibe, merced a los impuestos locales, beneficios que no podría en modo alguno procurarse con su salario. La única diferencia, pues, entre este sistema y el antiguo de la ley de pobres, consiste en el diferente género de satisfacciones recibidas, lo que en nada afecta a la naturaleza de las cosas. Por otra parte, los dos sistemas están viciados por la misma ilusión esencial. Lo que en ambos se considera como un don gratuito no lo es en realidad. La suma que bajo la antigua ley de los pobres el trabajador medio indigente recibía de la parroquia para completar su salario no era en rigor una donación, porque iba acompañada de una rebaja correspondiente del jornal, como bien pronto se comprendió cuando al derogarse el sistema se vio que se elevaban los salarios. Lo mismo ocurre con los beneficios aparentes otorgados a los obreros en las ciudades, y no me refiero al hecho de que ellos pagan en parte esos beneficios, satisfaciendo un alquiler de casa más subido, cuando no son contribuyentes, sino al de que la retribución señalada a su trabajo disminuye a medida que se elevan las cargas locales que pesan sobre los empresarios. Léase la reseña de la huelga de los obreros que trabajaban en las fábricas de algodón de Lancashire, y se tendrá la prueba, facilitada por los mismos huelguistas, respecto a que el beneficio líquido era tan corto que los fabricantes menos hábiles y los que no disponen de gran capital necesariamente han de quebrar. Las mismas sociedades cooperativas que compiten con ellos pueden rara vez mantenerse. Ahora dedúzcase de estos hechos lo que tiene que suceder con los salarios. Entre los gastos de producción hay que contar los impuestos, tanto locales como generales. Si como ocurre actualmente en nuestras grandes ciudades, los impuestos municipales absorben por lo menos la tercera parte de la renta comprobada. Si para este tercio se computa no solo la casa en que se vive, sino también la manufactura, el establecimiento donde se despacha, los almacenes, etc., preciso es que
esa suma se retire del interés del capital, o del importe de los salarios, o de un lado y de otro. Y si la concurrencia entre los industriales es causa de que el interés del capital se mantenga a un nivel tan bajo que si ganan unos, pierden otros y no pocos se arruinan, si el capital, falto de remuneración suficiente, toma otros derroteros, claro es que al obrero solo se ofrecen dos alternativas, o menos trabajo o menos jornal. Además, por análogas razones, las cargas locales aumentan el precio de los artículos de consumo. Los precios exigidos por los comerciantes al por menor se hallan determinados por el interés corriente del capital en el comercio al detalle, y los gastos extraordinarios de este comercio se deben compensar con sobrecargos también extraordinarios. De este modo, hoy el obrero de las ciudades, como antes el de los campos, pierde por un lado lo que por el otro gana, aparte los dispendios que ocasiona la administración y su vasto acompañamiento. Pero no faltará quien pregunte, ¿qué relación tiene todo esto con la esclavitud del porvenir? Directamente nada, pero indirectamente mucho y bajo distintas relaciones, como lo demostraremos después. Se dice que cuando se establecieron los ferrocarriles en ciertos países, algunos campesinos fueron arrollados, atribuyéndose estos accidentes a los maquinistas, que no detenían los trenes a tiempo, no habiendo la experiencia agrícola hecho concebir idea exacta de la fuerza adquirida por una enorme masa que se mueve con gran velocidad. Recuerdo este hecho al considerar que los llamados políticos prácticos no sospechan la existencia de un momento político y menos todavía la de un momento que, lejos de disminuir o permanecer constante, aumenta sin cesar. La teoría, según la cual el político procede habitualmente, es la de que las medidas adoptadas no rebasarán los límites que él pretende trazarles de antemano. Estudia atentamente los resultados inmediatos de tal o cual acto, pero no sus efectos remotos, y menos aún los concomitantes. Cuando en la época de la guerra se necesitaba a todo trance carne de cañón y se favorecía el desarrollo de la población, cuando Mr. Pitt decía, procuremos que los socorros concedidos a los padres de muchos hijos sean un derecho y un honor en lugar de ser un objeto de oprobio y de desprecio. No se pensaba que las contribuciones para los pobres se cuadriplicarían en 50 años, que las mujeres con hijos ilegítimos serían preferidas a las honradas para contraer matrimonio, en atención al socorro recibido de la caja de los indigentes, y que muchos contribuyentes harían engrosar las filas del pauperismo. Los legisladores que votaron en 1833 20,000 libras al año para subvencionar el establecimiento de escuelas no supusieron que, alentados por su ejemplo, sus sucesores aumentarían progresivamente las contribuciones generales y locales encaminadas al mismo fin, hasta el punto de elevarse hoy a 5 millones de libras. No pudieron nunca establecer el principio de que A sería responsable de la educación de los hijos de B. No fue su intención el que las viudas pobres pudieran ser privadas del auxilio de sus hijos de cierta edad, y menos aún sospecharon que, autorizándose más adelante a los padres indigentes para acudir a los administradores del patrimonio de los pobres para que satisfaciesen la retribución escolar de sus hijos, se crearía la costumbre de impetrar la asistencia de dichas administraciones y se fomentaría el pauperismo. Ninguno de los que en 1834 aprobaron el acta que reglamentaba el trabajo de los niños y mujeres en ciertas manufacturas imaginó que el sistema iniciado por ellos, con la restricción e inspección de toda clase de trabajo en fábricas donde se empleaba más de 50 personas, llegaría al extremo de disponer que cualquier joven que desee colocarse en una manufacturera debe presentar un certificado de un médico, donde éste, previo examen personal, al cual no se señala ningún límite, asegure que es útil y no padece enfermedad corporal que lo incapacite para el trabajo, dependiendo de dicho certificado el que el joven pueda o no ganar un salario. Menos aún, repito,
Los políticos que encarecen lo práctico de sus aspiraciones, conciben los resultados indirectos que seguirán a los efectos inmediatos de sus medidas. Así, para citar un ejemplo de igual orden que los anteriores, no se pensó que el sistema de retribuir a los institutores según los resultados obtenidos sería otra cosa que un estímulo eficaz a su celo. No se pensaba que este estímulo podría redundar en perjuicio de su salud, ni que les movería a adoptar métodos de enseñanza indigesta y a ejercer sobre los alumnos torpes o débiles una presión frecuentemente excesiva con detrimento de su desarrollo, siendo causa de un empobrecimiento físico que no compensan en verdad algunas nociones más de gramática y geometría. Al disponer que sería indispensable una licencia para abrir una taberna, se atendió exclusivamente a consideraciones de orden público, pero nunca se creyó que esta medida pudiese ejercer una influencia poderosa y funesta en las elecciones. No se les ocurrió a los políticos prácticos que, al señalar una línea de carga obligatoria a los buques mercantes, la competencia entre los armadores haría que esta línea se alzara todo lo posible y que, de precedente en precedente, se elevase por grados en las mejores naves. Y, no obstante, sé de buena tinta que así se ha verificado. Los legisladores que hace 40 años obligaron a las compañías de ferrocarriles a facilitar pasaje a precio reducido, se habrán reído de la idea, si alguien la hubiera expuesto, de que con el tiempo sería preciso castigar a los mismos que pareciesen interpretar con mayor exactitud el espíritu de su disposición. Y, sin embargo, así ha sucedido, pues se ha multado más de una vez a las compañías que han establecido vagones de tercera clase en trenes rápidos. A este ejemplo, tomado de los ferrocarriles, agreguemos un hecho que resulta de la diferente manera como los mismos son administrados en Francia e Inglaterra. Los legisladores franceses que han dado disposiciones para la incautación de las líneas férreas por el Estado, no han imaginado que esto podría redundar en perjuicio de los viajeros. No han previsto que el deseo de no disminuir el valor de una propiedad, que al cabo debe pertenecer al Estado, impediría autorizar la apertura de otras líneas y que, faltando competencia, la locomoción sería más cara, más lenta y menos fácil, porque, según lo ha probado recientemente Sir Thomas Farr, el viajero inglés tiene grandes ventajas sobre el francés bajo la triple relación de la economía, de la rapidez y de la frecuencia con que puede trasladarse de uno a otro punto. Pero el político práctico, a despecho de tantas experiencias, repetidas de generación en generación, se cura tan solo de los resultados próximos. Piensa todavía menos en otros efectos más remotos, pero más generales y más importantes que los anteriormente señalados. Siguiendo la metáfora empleada, nunca se pregunta si el momento político puesto en acción por su medida seguirá o no la misma dirección general que otros momentos análogos, y si se podrá unir a ellos para producir una fuerza compuesta que origine cambios no soñados por él. Considerando únicamente los resultados directos de sus medidas y no viendo que influencias anteriores y otras nuevas, debidas a la impulsión recibida, siguen la misma dirección, no se da cuenta de que acaso todas concurrirán y originarán un torrente que alterará por completo la faz de las cosas. O, desechando la metáfora, no tiene conciencia de que ayuda a crear un tipo de organización social y desconoce la verdad de que análogas medidas, produciendo cambios análogos de organización, tienden con fuerza siempre creciente a generalizar este tipo, hasta que en determinado momento la tendencia adquiere fuerza irresistible. Así como cada sociedad aspira, en la medida de lo posible, a crear otras sociedades de estructura análoga a la suya propia, del mismo modo que atenienses y espartanos se esforzaron a porfía en propagar en Grecia sus instituciones políticas respectivas, o así como en tiempos de la Revolución Francesa los reyes de Europa trabajaron por restablecer la monarquía absoluta en Francia, mientras la República Francesa alentaba la formación de otras repúblicas, así tienden en todas las sociedades a propagarse las estructuras creadas.
De igual modo que se generaliza en una comunidad el sistema de cooperación voluntaria bajo la forma de compañías, asociaciones, corporaciones, etc., tiende a propagarse el sistema contrario de la cooperación obligatoria bajo el Estado. Y cuanto más se extiende cualquiera de ellos, más gana en fuerza expansiva. La cuestión capital para todo político debería ser siempre qué tipo de organización social tiende a producir. Pero he aquí una pregunta que nunca se formula. Nosotros la haremos por él. Observemos ahora la dirección general de los cambios recientes, con el cortejo de ideas que naturalmente les acompañan, y veamos a dónde nos lleva. La forma más sencilla de la pregunta que diariamente se dirigen los políticos es: hemos hecho esto, ¿por qué no hacer aquello? Y esta consideración de los precedentes siempre impele a nuevas reglamentaciones. Comprendiendo en su esfera de acción ramas de la industria más numerosas cada vez, las actas que regulan las horas de trabajo y preceptúan cómo ha de tratarse a los obreros se extienden ahora a los almacenes. De la inspección de las casas de vecindad para limitar el número de inquilinos y hacer que reúnan las debidas condiciones higiénicas, hemos pasado a la inspección de aquellas que no rindan cierta renta y donde vivan más de una familia, y pasaremos muy pronto a la de todas las de escasa capacidad. La compra y explotación de las líneas telegráficas por el Estado sirve de fundamento para reclamar igual medida respecto a las férreas. Al hecho de dar instrucción a los niños de los pobres, habrá de seguir el de proporcionarles alimento en algunos casos. Y cuando este uso se haya generalizado gradualmente, veremos cómo el suministro del alimento gratuito se irá extendiendo cada día más, extensión que será la consecuencia lógica del principio de que, para formar un buen ciudadano, es tan indispensable fortalecer su cuerpo como vigorizar su espíritu. Y ya, invocando los precedentes del culto, la escuela y la sala de lectura, que se sostienen a expensas del público, se dice que el placer, en el sentido que generalmente se da hoy a esta palabra, debe ser reglamentado y organizado por leyes, lo mismo que el trabajo. Debe atribuirse esta extensión de la reglamentación no solo a los precedentes, sino también a la necesidad de suplir a las medidas ineficaces dictadas y al deseo de remediar los males artificiales que se originan continuamente. La falta de éxito no destruye la fe en los medios empleados. Antes bien, sugiere la idea de ampliar su aplicación o sustituirlos por otros más restrictivos. No habiendo producido el efecto deseado las leyes contra la intemperancia, cuyo origen se remonta a siglos anteriores y que se han mantenido hasta nuestros días, en que la necesidad de restringir la venta de las bebidas alcohólicas ocupa muchas sesiones, todas las legislaturas, se reclaman ya otras más severas que prohíban en absoluto la venta de dichas bebidas en ciertas localidades. Y aquí, como en América, se pedirá después que la prohibición sea general. No habiéndose podido conseguir, no obstante, los numerosos remedios ideados, el extirpar las viruelas, las fiebres palúdicas, las tifoideas, etc., se quiere conceder a la policía el derecho de visitar las casas para ver si hay personas atacadas de esas enfermedades y que los médicos oficiales puedan examinar a cualquier persona que crean padece algún mal epidémico o infeccioso. La ley de los pobres ha favorecido el desarrollo del hábito de la imprevisión y ha multiplicado el número de imprevisores. Pues bien, como remedio a los males causados por la caridad obligatoria, se invoca la necesidad del seguro obligatorio. El desenvolvimiento de esta política, originando el desarrollo de ideas correspondientes, ha hecho nacer en todas partes la opinión tácita de que el gobierno debe intervenir en cuantas cosas no presenten un carácter halagüeño. A ciencia cierta que no queréis que estos males continúen, exclamará alguno, si exponéis cualquier objeción contra lo mucho que ahora se hace o dice. Nótese lo que implica esta observación. En primer lugar, da como cierto que deberían suprimirse todos los sufrimientos, lo cual no es verdad. Muchos sufrimientos son curativos
e impidiéndolos, se impediría el efecto de un remedio. En segundo término, supone que todos los males pueden ser aliviados, cuando lo cierto es que con los defectos inherentes a la naturaleza humana, solo es posible respecto de muchos males hacer que cambien de lugar o forma, exacerbándolos con el cambio frecuentemente. La exclamación implica también la firme creencia de que el Estado debe poner remedio a todas las miserias, de cualquier especie que sean. No ocurre al inquirir si hay otros medios de evitar algunas de ellas, y si aquellas de que se trata en cada caso concreto es susceptible o no de que se le apliquen tales remedios. Y es evidente que a medida que aumenta la intervención gubernativa, más se robustece el pensamiento de su necesidad, y con más insistencia se pide su extensión. Cada nueva reglamentación acarrea el nombramiento de nuevos funcionarios, un desarrollo mayor de la burocracia y el aumento de poder de los organismos administrativos. Tomad una balanza que tenga en uno de sus platillos muchos perdigones y muy pocos en el otro, id quitando perdigones del platillo más cargado y poniéndolos en el menos cargado. Llegará un momento en que se establecerá el equilibrio, pero si proseguís la operación, cambiará la posición de ambos platillos. Suponed que el ástil esté dividido en dos brazos desiguales y que el platillo menos cargado penda de la extremidad del brazo más largo. En este caso, produciendo un efecto más considerable, la traslación de cada grano de plomo. El cambio de posición de los platillos se verificará antes. Pongo este ejemplo para que se comprenda el resultado que debe esperarse trasladando un individuo después de otro desde la masa de la comunidad administrada a las estructuras gobernantes. La traslación debilita a la una y a las otras las robustece en proporción mayor de la que resultaría por el simple cambio del número. Débase esto a que los organismos administrativos, al alcanzar cierta fase de desenvolvimiento, son más irresistibles cada vez, como lo vemos en las burocracias del continente. No solo disminuye la fuerza de resistencia de la parte gobernada en razón directa del aumento que recibe la parte reguladora, sino que el interés de muchos individuos acelera la ley de la progresión. Hoy, que la mayor parte de los destinos públicos se proveen por oposición, los jóvenes reciben cierta educación para que puedan salir victoriosos en la lucha y obtener un empleo. De aquí resulta que muchos que reprobarían en otro caso el aumento de los cargos públicos se inclinan a contemplarlo, si no con gusto, con tolerancia, viendo la posibilidad de una carrera a sus parientes y protegidos. Todos los que saben cuántas familias hay en las clases alta y media deseosas de colocar a sus hijos en la administración, comprenderán cómo la reglamentación se alienta por aquellos que le demostrarían su hostilidad si no estuviesen en juego sus intereses. Aumentan esta predilección por las carreras oficiales ciertas preocupaciones. Aunque el sueldo sea corto, su ocupación será la de una persona decente. Piensa el padre que desea conseguir para su hijo un empleo del gobierno. Y la mayor respetabilidad que se concede a los servidores del Estado cuando se les compara con los dependientes de comercio, de las fábricas, de las empresas particulares, etc. Aumenta a medida que el elemento social más poderoso y recaba el primer puesto de honor, la organización administrativa. En Francia, la ambición predominante de los jóvenes es conseguir un modesto cargo local en un pueblo, pasar de él al gobierno de la provincia y ser finalmente trasladado a una dirección en París. Y en Rusia, donde está aún más extendida la universalidad de la reglamentación administrativa que caracteriza el tipo militante de la sociedad, la misma ambición se revela de un modo desmedido. Mr. Wallace, citando un pasaje de una obra dramática, dice: todos los mercaderes y zapateros aspiran a ser funcionarios públicos, y el hombre que ha pasado su vida sin desempeñar ningún cargo oficial parece que no es un ser humano. Estas diversas influencias, viniendo de arriba a abajo, producen otras esperanzas y reclamaciones que van en sentido inverso. Las personas sometidas a trabajos excesivos y rudos, que componen la gran mayoría, y más aún los incapaces que reciben continuos auxilios y aspiran
a que aumenten estos, sostienen con empeño todos los proyectos que les prometen tal o cual beneficio, mediante la intervención del Estado, y creen fácilmente a cuantos les dicen que ese beneficio puede ser concedido y no debe ser negado. Tienen absoluta fe en todos los utopistas políticos, desde los graduados en Oxford hasta los irreconciliables irlandeses, y cada nueva aplicación de los fondos públicos en su provecho despierta en ellos la esperanza de otra medida ulterior de igual índole. Cuanto más se extiende la acción gubernativa, tanto más cunde entre los individuos la creencia de que todo Cuanto más se extiende la acción gubernativa, tanto más cunde entre los individuos la creencia de que todo debe hacerse para ellos y nada por ellos. De generación en generación se va comprendiendo menos la idea de que el fin perseguido debe ser realizado por la acción individual o mediante asociaciones particulares, y más familiar su opuesta, hasta que tal vez llegue a mirarse la gestión del gobierno como el medio práctico único. El resultado de todo esto se ha visto ya en París, en el reciente Congreso de las Sociedades de Obreros. Los delegados ingleses, refiriéndose a sus comitentes lo ocurrido, dicen que el punto de litigio entre ellos y sus colegas extranjeros consistía en saber en qué medida debía pedirse la protección del Estado al trabajo, aludiendo así al hecho tan patente en los diarios de sesiones de que los delegados franceses invocaban siempre el poder gubernamental como el único medio de satisfacer sus deseos. La difusión de la enseñanza ha obrado y obra cada día más en igual dirección. Debemos instruir a nuestros maestros. Esta es la frase bien conocida de un liberal que se opuso a la última exención de impuestos. Efectivamente, si la educación fuese digna de este nombre y diese las luces políticas necesarias, podría esperarse mucho de ella. Mas conocer las reglas de la sintaxis, sumar bien, poseer algunas nociones geográficas y saber de memoria la fecha del advenimiento de los reyes y las de las victorias de los generales, no lleva consigo la capacidad de discurrir bien en política. Como el conocimiento del dibujo no implica la destreza en la manipulación de los aparatos telegráficos o la habilidad en el juego del cricket, no supone talento de violinista. Indudablemente replicará alguno, pero la posibilidad abre el camino a la adquisición de conocimientos políticos. Es verdad, pero ¿se seguirá el camino? Las conversaciones de café prueban que, de cada 10, 9 buscan lo que les entretiene o excita su curiosidad, no lo que les instruye, y que lo último que leen es un libro que dice amargas verdades o disipa esperanzas mal fundadas. La educación del pueblo desarrolla la lectura de escritos que alimentan gratas ilusiones, más bien que la de aquellos que se inspiran en la dura realidad. Esto lo creo indiscutible. Véase lo que escribe un artesano en el Pall Mall Gazette del 3 de diciembre de 1883. El mejoramiento de la educación despierta el deseo de la cultura. Esta despierta el deseo de muchas cosas que se hallan fuera del alcance de los trabajadores. En la lucha terrible a que ésta está entregada a la sociedad actual, es absolutamente imposible el procurárselas a las clases pobres. De aquí el descontento con que miran el presente estado de cosas, y a medida que avanza la educación es mayor el descontento. De aquí el que Mr. Ruskin y Mr. Morris sean considerados como verdaderos profetas por muchos de nosotros. En la situación presente de Alemania, podemos ver que entre los hechos citados de este artículo hay realmente la relación de causa a efecto. Poseyendo el derecho de sufragio, gentes impulsadas a alimentar grandes esperanzas en los beneficios que esperan de la futura reorganización social, resulta que cualquiera que solicite su voto debe, por lo menos, abstenerse de probarles el error en que están, ya que no ceda a la tentación de afirmar su conformidad con él.
los candidatos al Parlamento se ven obligados a proponer o soportar alguna nueva ley ad captandum. Además, los propios jefes de partido, estos por conservar el poder, aquellos por conseguirlo, procuran ganar prosélitos, avanzando cada uno más que su rival. Todos buscan popularidad, haciendo promesas, según hemos visto recientemente, y como puede observarse en las luchas parlamentarias, la lealtad para con el jefe no consiente que se discuta el valor intrínseco de las medidas propuestas. De este modo, los representantes de la nación son bastante poco escrupulosos para votar en favor de leyes que reprueban en principio, y de este modo se alienta una política viciosa por los mismos que reconocen sus vicios. Al mismo tiempo que se activa por fuera una propaganda de la que son excelentes auxiliares todas estas influencias, las teorías comunistas, aceptadas en parte una tras otra por el Parlamento y tácitas, si no francamente estimuladas por muchos hombres políticos que tratan de atraerse prosélitos, son sostenidas con gran aparato de palabras por jefes populares y encuentran robusto apoyo en sociedades organizadas. Por esta manera se ha producido ese movimiento para nacionalizar el suelo, con lo que se aspira a un sistema de propiedad territorial, equitativo en abstracto, pero que, como todo el mundo sabe, quisieran establecer Mr. George y sus amigos, comenzando por ignorar los justos títulos de los posesores actuales, y como base de un proyecto que lleva directamente al socialismo del Estado. Gana también terreno la Federación Democrática de Mr. Hindman y sus colegas. Nos dicen estos que el puñado de merodeadores que detentan el suelo no tienen ni pueden tener más título que la fuerza bruta, ejercida contra millones de ciudadanos cuyos derechos lastiman. Otra vez exclaman: los accionistas a quienes se ha permitido poner la mano sobre nuestras grandes vías de comunicación con los caminos de hierro, sobre todo, condenan a la clase activa de los capitalistas, a los banqueros, labradores, explotadores de minas, empresarios, a la clase media, a los fabricantes, a todos esos nuevos señores feudales que quieren obtener un beneficio cada día mayor de los esclavos asalariados que emplean. Y creen que ha llegado la hora de emancipar a la industria de la supremacía de la avidez individual. Debemos mostrar aún cómo estas tendencias, sostenidas en diferentes terrenos, son patrocinadas todavía por la prensa, donde encuentran cada día más defensores. Los periodistas, atentos siempre a callar lo que pudiera desagradar a los lectores, se dejan arrastrar por la corriente y aumentan su fuerza. Enmudecen ante las injerencias legislativas que hubieran combatido en otros tiempos, si no ocurre que sustenten su legitimidad, y hablan del laissez-faire como de una doctrina caída en desuso. Nos dicen un día: el pueblo no se asusta ya del socialismo, y otro: abruman con el peso del ridículo a una ciudad que no adopta el establecimiento de bibliotecas libres, burlándose de ella por haberse alarmado ante una medida tan moderadamente comunista. Los editores, por otra parte, buscando público, afirman que esta evolución económica se impone y debe aceptarse, con lo cual dan la preferencia a los escritos en que se aboga por ella. Al propio tiempo, los que conceptúan aciaga la opinión reinante y esperan todavía menos cordura en lo futuro, callan, creyendo inútil discutir con un pueblo que se halla en pleno estado de intoxicación política. Véase, pues, las muchas causas concurrentes que obran para acelerar incesantemente la transformación que se opera. Hay la extensión de la reglamentación, favorecida por los precedentes, que gozan de tanta más autoridad cuanto más numerosos son. Está la necesidad progresiva de una mayor coacción e intervención del gobierno, originada en los males imprevistos y esperanzas frustradas, que han sido la sola consecuencia de las anteriores restricciones. Por otra parte, cada nueva injerencia del Estado da mayor fuerza a la opinión tácita de que el gobierno debe suprimir todos los males,
y asegurar el goce de todos los bienes. El poder creciente de una organización administrativa que se robustece a cada momento va acompañado de una impotencia creciente también en el resto de la sociedad para resistir a invasiones posteriores. El desenvolvimiento de la burocracia, al multiplicar las carreras oficiales, se atrae el favor de las clases gobernantes, ofreciéndoles la posibilidad de asegurar a los individuos de su familia posiciones cómodas y respetadas. La masa de ciudadanos, habituada a considerar los beneficios recibidos de los agentes públicos como beneficios gratuitos, alimenta esperanzas, excitadas sin cesar de recibir otros nuevos. La difusión de la enseñanza, facilitando la propagación de gratas ilusiones más bien que la de amargas, aunque saludables verdades, generaliza y aviva esas esperanzas. Y lo que es peor, son alentadas por los candidatos al Parlamento, que aumentan de tal modo sus probabilidades de triunfo, y por los directores de la política, que se hacen cortesanos del pueblo a impulsos del interés del partido. Viendo confirmadas frecuentemente sus opiniones por nuevas leyes, los utopistas políticos y los filántropos imprudentes acrecientan continuamente la agitación con confianza y éxito mayores cada día. El periodismo, eco siempre dócil de la opinión popular, le da fuerza prestándole su voz, y los pocos hombres previsores desalentados apenas se atreven a manifestar sus ideas. De tal modo, influencias de varias clases aspiran para fortalecer la acción colectiva y debilitar la individual. Este cambio se acelera en todos los sentidos por los que forman proyectos, de los cuales cada uno solo atiende al suyo, sin detenerse a pensar la organización general que prepara con él, unido a todos los demás. Se ha dicho que la Revolución Francesa devoró a sus propios hijos. No creemos improbable ahora una catástrofe análoga. Las numerosas transformaciones operadas por el Parlamento, junto con las otras muchas que están en vías de realizarse, desaparecerán en medio de la inmensa ola socialista que habrá levantado paulatinamente. Mas, ¿por qué presentarnos esto como la esclavitud del porvenir? He aquí una pregunta que todavía nos dirigirán muchos. La respuesta es fácil. Todo socialismo implica la esclavitud. Efectivamente, ¿en qué consiste esencialmente la esclavitud? Dirán otros, dirán todos. En la posesión de un hombre por otro. No obstante, para que no sea simplemente nominal esta posesión, es indispensable que se cohíba la actividad del esclavo, coacción ejercida casi siempre en provecho del dueño. Por consiguiente, lo que caracteriza fundamentalmente al esclavo es el hecho de trabajar por mandato y bajo la presión de la voluntad de otro, cuyos deseos está obligado a satisfacer. Esta relación de dependencia admite diversos grados, recordando que en su origen el esclavo es un prisionero de guerra, cuya vida está a merced del que lo posee. Se ve que hay una forma dura de esclavitud, en que el hombre, tratado como una bestia, debe consagrar todos sus esfuerzos al beneficio de su amo. Bajo un sistema menos duro, aunque ocupado principalmente en trabajar para su señor, se autoriza al esclavo a disponer de cortos intervalos, durante los cuales puede trabajar para sí, y se le concede un pedazo de terreno, con cuyo cultivo puede mejorar su alimentación. Gracias a ulteriores progresos, adquiere el derecho de vender los frutos de su campo y guardarse el producto de la venta. A continuación viene otra forma más moderada todavía que se presenta comúnmente allí donde hombres libres que cultivaban sus propiedades son reducidos a la servidumbre por efecto de una conquista. En este caso, el esclavo debe entregar al señor todos los años cierta suma en trabajo o frutos, o ambas cosas a la vez, reservándose el resto para sí mismo. Finalmente, a veces, como ocurría en Rusia, hasta una época reciente, el siervo puede abandonar la casa de su señor y trabajar en otra parte en provecho propio, a condición de dar una pensión anual a sus antiguos dueños. ¿Qué nos lleva en estos diversos casos a calificar la esclavitud de más o menos rigurosa? Evidentemente, la mayor o menor parte de trabajo que el dueño recaba para sí. Si todo el trabajo es para el dueño, la esclavitud es dura.
Si solo una parte escasa es ligera. Supongamos que el señor muere y que los esclavos pasan, junto con los propietarios, a manos de fideicomisarios. O supongamos que una sociedad particular compra esclavos y propiedades. ¿Habrá mejorado la condición del esclavo si permanece igual la suma de trabajo que se ve obligado a ejecutar? Sustitúyase una comunidad a la compañía. ¿Constituirá esto una diferencia para el esclavo si el tiempo que debe trabajar para los demás y el que puede trabajar para sí no se han alterado? El grado de su esclavitud varía entre lo que se ve obligado a dar y lo que se le permite guardar para sí. Nada importa que el señor sea un individuo o una comunidad. Si se le obliga a trabajar para la sociedad y recibe del fondo común la porción que le señala esta, será esclavo de la sociedad. La organización socialista exige una esclavitud de este género. A ella nos arrastran muchas medidas recientes, siendo mayor el impulso cuando se aprueban otras por las que se aboga. Veamos primero las consecuencias próximas de tales medidas y después examinaremos las remotas. El sistema iniciado con la ley relativa a las habitaciones admite desenvolvimiento y se desenvolverá. Donde las corporaciones municipales han construido barriadas para los obreros, inevitablemente han contribuido a la depreciación de las casas que antes había y dificultado la construcción de otras nuevas. Cada prescripción referente a la manera y forma de construir rebaja el beneficio del constructor y es causa de que éste ponga su capital en otras empresas que den más rendimiento. Por otra parte, los propietarios, viendo que las casas de corto alquiler requieren más trabajo y acarrean pérdidas más grandes que las otras, sometido ya a la inspección e injerencias administrativas y a los gastos que traen consigo, se verán obligados a venderlas. Pero las mismas razones alejarán a él los compradores y tendrán que perder en la venta. Y cuando la reglamentación, más estrecha cada día, llegue tal vez, como propone Gray, a exigir del propietario que mantenga la salubridad de las habitaciones, despidiendo a los inquilinos poco aseados y agregue a sus demás responsabilidades la de inspeccionar la basura, creciendo la necesidad de vender y disminuyendo en la misma proporción el deseo de comprar, será más considerable la depreciación de tales fincas. ¿Qué sucederá entonces? No construyéndose casas nuevas, sobre todo casas baratas, se reclamará con gran empeño que las corporaciones municipales suplan esta falta. Los ayuntamientos u otras entendidas análogas tendrán que multiplicar las construcciones o comprar las casas invendibles a particulares por las razones dichas. Quizá hallen más ventajoso lo último, dado el poco valor de la mercancía. Este proceso se realizará en dos sentidos, puesto que toda contribución local produce una depreciación en la propiedad. Después que las autoridades posean la propiedad urbana de las ciudades, habrá un buen precedente para proveer también la de habitación a la población rural a expensas de la comunidad. Esto es lo que el programa radical exige y así lo quiere la Federación Democrática, que insiste en la construcción obligatoria de casas sanas para los artesanos y trabajadores del campo, en proporción a la población. Evidentemente, lo que se ha hecho, se hace y se hará, nos aproxima al ideal socialista, según el cual la única propietaria de las casas es la comunidad. Esta será también la consecuencia del sistema preconizado con respecto a la posesión y explotación del suelo. El aumento de los beneficios debidos a la administración exige un aumento correspondiente en el personal administrativo, y estos, a su vez, nuevos gravámenes sobre la propiedad territorial, cuya renta irá disminuyendo progresivamente hasta que la exorbitancia de los impuestos venza la resistencia opuesta por los terratenientes a la transformación de su capital. Como sabemos, es ya difícil en muchas partes el hallar arrendatarios, aún reduciendo la renta considerablemente. Los terrenos de inferior calidad no se cultivan en ciertos casos, y si el propietario acomete su explotación, lo hace perdiendo casi siempre.
Verdaderamente, la renta de la tierra no es tan crecida que consienta la exacción de los enormes impuestos locales y generales, necesarios para sostener tantas dependencias y agentes públicos. Los propietarios tendrán indudablemente que vender para sacar el mejor partido posible del capital realizado, emigrando y comprando tierras donde sean más ligeras las cargas. Así lo han hecho ya algunos. Como resultado de este proceso, quedarán sin cultivar las tierras de inferior calidad. Entonces podrá ampliarse la petición hecha por Mr. Ark, quien, hablando hace poco ante la Asociación Radical de Brighton y sosteniendo que los terratenientes no hacen producir al suelo todo lo necesario, decía: me gustaría que el gobierno actual tomase la iniciativa para que se votara una ley acerca del cultivo obligatorio, cuya proposición fue aplaudida y justificó su autor con el ejemplo de la vacunación obligatoria, mostrando así la influencia de los precedentes. Y se insistirá en esta petición no únicamente por la necesidad de cultivar el suelo, sino también por la de dar trabajo a la población rural. Después que se establezca como costumbre el que el gobierno tome a jornal a los trabajadores desocupados para cultivar las tierras abandonadas o las que se adquieran por insignificante precio, se estará próximo de la organización que, a juicio de la Federación Democrática, debe seguir a la adquisición del suelo por el Estado. Esto es, la creación de ejércitos agrícolas e industriales bajo la dirección del Estado y según los principios cooperativos. Al que dude de que puede ser cumplida semejante revolución, bastará citarle algunos hechos que demostrarán su posibilidad. En las Galias, durante la declinación del Imperio Romano, era tan excesivo el número de los que recibían en comparación de los que pagaban, tan abrumadoras las cargas públicas, que sucumbió el labrador. Quedaron desiertos los campos y los sitios que antes surcaba el arado, pobláronse de bosques. De igual manera, al aproximarse la Revolución Francesa, la multiplicación de las contribuciones obligó a no cultivar muchas tierras, siendo algunas de ellas abandonadas. La cuarta parte del suelo estaba absolutamente sin cultivar, y en algunas provincias la mitad de las tierras eran verdaderos páramos. No nos hemos visto libres nosotros de análogas vicisitudes. Bajo la antigua ley de los pobres, eran imposibles en muchas partes de arriendos las cuotas. Bajo la antigua ley de pobres, eran imposibles en muchas partes de arriendos. Las cuotas se elevaron en algunas parroquias hasta absorber la mitad de la renta y hubo caso en que excedieron a los productos del suelo. En 1832, en Shrewsbury, en Buckinghamshire, cesó repentinamente la contribución para los pobres, porque era imposible recaudarla, a consecuencia de haber renunciado los propietarios a sus tierras, los arrendatarios a sus arriendos y el vicario a sus beneficios y diezmos. El pastor Mr. Geston refiere que en octubre de 1832 los administradores de la parroquia cerraron sus libros y los indigentes, agrupados ante su puerta desde la madrugada, le pedían consejos y alimentos. En parte con sus propios recursos muy escasos, en parte con los socorros facilitados por los vecinos caritativos y en parte con el recargo impuesto a las parroquias limítrofes, pudo sostenerlos durante algún tiempo. Y añaden los comisarios: el caritativo pastor recomienda que las tierras se repartan entre los indigentes capaces de trabajar, esperando que después de ayudarles durante 2 años podrán bastarse a sí mismos. Estos hechos, robusteciendo el dicho de que si la ley de los pobres hubiera continuado 30 años más, habrían quedado incultas todas las tierras, demuestran que el aumento de las cargas públicas puede conducirnos al cultivo obligatorio bajo la dirección del Estado. Volvamos a hablar algo del Estado, propietario de los caminos de hierro, como ya lo es en gran parte del continente. No ha faltado entre nosotros quien abogue por este sistema hace algunos años. Y ahora esta reforma, defendida por diversos políticos y publicistas, ha sido inscrita en su programa por la Federación Democrática, que propone la apropiación de los ferrocarriles por el Estado, con compensación o sin ella.
Evidentemente, la presión de arriba, unida a la de abajo, es probable que produzca este cambio conforme con la política dominante. Y le acompañarán otros muchos, porque los propietarios de caminos de hierro, propietarios y explotadores de estos caminos, nada más al principio, se hallan hoy al frente de numerosas industrias que guardan con aquella una relación más o menos directa. De donde resulta que el gobierno deberá adquirir estas industrias al propio tiempo que compre los ferrocarriles. Ya encargado exclusivamente del servicio postal y telegráfico y a punto de tener el monopolio de los vapores correos, el Estado no solo transportará los pasajeros, las mercancías y los minerales, sino que unirá otros muchos a sus diferentes oficios actuales. Actualmente, además de construir cuarteles, docks, arsenales, puertos, diques, etc., fabrica buques, fusiles, cañones, municiones de guerra, prendas de vestir y calzado para el ejército. Y cuando se haya apropiado los ferrocarriles, con compensación o sin ella, como dice la Federación Democrática, se convertirá en constructor de locomotoras y vagones, en fabricante de grasa y cáñamo embreado, y tendrá buques propios, minas de hulla, canteras, ómnibus, etc. Entre tanto, sus lugartenientes locales, los ayuntamientos, muchos de los cuales son ya propietarios del agua, gas, coches y tranvías, baños, etc., se habrán encargado de nuevos servicios. Y cuando el Estado se halla así, directamente o por delegación, al frente de numerosos establecimientos para la producción y distribución al por mayor, habrá buenos precedentes para que extienda sus funciones a la venta al detalle, siguiendo el ejemplo del gobierno francés, que desde hace tiempo es vendedor del tabaco al por menor. Por lo tanto, es evidente que los cambios realizados, los que están en vías de operarse y los que se proponen, nos llevarán no solo al Estado propietario de las tierras, edificios y vías de comunicación, sino a la absorción de todas las industrias por el Estado. Las industrias particulares, incapaces de vencer la concurrencia del gobierno, árbitro de disponerlo todo según le dicte su conveniencia, desaparecerán poco a poco como han desaparecido muchas escuelas libres en presencia de las oficiales. Entonces se habrá realizado el ideal socialista. Ahora bien, cuando ese ideal se haya realizado, hacia el cual nos impulsan los políticos prácticos, de acuerdo con los socialistas, ideal tan tentador por un lado brillante, único que los socialistas contemplan, ¿cuál será el lado sombrío que todos rehúyen mirar? Obsérvase fácil y frecuentemente que al contraer matrimonio, los hombres paran su pensamiento complacientemente en los goces prometidos y olvidan por completo los sinsabores que les acompañan. Otro ejemplo más elocuente de esa misma verdad nos lo ofrecen los políticos entusiastas y los fanáticos revolucionarios. Conmovidos por los males que encierra la actual organización y no considerándolos como consecuencia de la adaptación imperfecta de la naturaleza humana al estado social, imaginan que pueden remediarse con este o el otro sistema. No obstante, aunque se realizaran sus planes, serían únicamente a condición de sustituir sus males, unos males por otros. Algunas sencillas reflexiones bastarán a demostrarles que, bajo la reorganización propuesta, deberían ir renunciando a la libertad, a medida que el bienestar material fuese aumentando. Efectivamente, toda forma de cooperación, amplia o restringida, requiere el establecimiento de una reglamentación y la sumisión a agentes reguladores. Cualquiera de las mismas sociedades organizadas por ellos les proporciona la prueba. No puede existir sin consejos, sin jefes locales y generales, a los cuales es preciso obedecer bajo pena de confusión y mal éxito. La experiencia de los que han abogado con más fe por un nuevo orden de cosas, bajo la paternal dirección del gobierno, muestra que aún en las sociedades particulares libremente formadas, es grande el poder de la sociedad, cuando no irresistible, originando a veces murmuraciones e insubordinaciones entre los mismos socios. Las asociaciones obreras que sostienen una especie de guerra industrial en defensa de los intereses de los trabajadores contra los intereses de los capitalistas, comprenden que es necesaria una obediencia casi militar para la eficacia de su acción.
porque el disentimiento y división de pareceres serían funestos para el éxito de la empresa. En las mismas sociedades cooperativas formadas para la producción o la venta, en las que no se requiere esa obediencia pasiva indispensable en las otras, cuyo fin es el ataque o la defensa, adquieren los gerentes tal supremacía que no es extraño oír que se lamentan los asociados de la tiranía de la organización. Júzguese, por lo tanto, de lo que sucederá cuando, en vez de asociaciones relativamente de escaso poder, donde puede o no ingresarse a la voluntad, tengamos una asociación nacional a la que será necesario pertenecer bajo pena de abandonar el país. Júzguese de lo que será en tales condiciones un funcionarismo organizado y centralizado, dueño de los recursos de la comunidad y disponiendo de cuanta fuerza era necesaria para hacer ejecutar sus decretos y mantener el orden. Es natural que el príncipe de Bismarck manifieste simpatías hacia el socialismo del Estado. Después que hayan reconocido cómo no podrán menos, si piensan en las últimas consecuencias de su sistema, el inmenso poder que el gobierno tendrá en el nuevo orden social pintado con tan bellos colores, deben preguntarse sus mismos mantenedores de qué modo será ejercido este poder. No fijándose exclusivamente, como acostumbran, en el bienestar material y satisfacciones intelectuales que debe procurarles una administración bienhechora, consideren por un momento a qué precio han de pagar esas ventajas. Los agentes no pueden crear los recursos necesarios, solo pueden distribuir entre los individuos lo que los mismos individuos hayan producido juntamente. Si los últimos requieren a la administración pública para que le faciliten los medios indispensables, entonces no habrá, como ahora, previo contrato entre empresario y obrero. El sistema excluye tal contrato. En su lugar, habrá órdenes dadas por las autoridades locales a los trabajadores y aceptación por parte de estos de la tarea que les sea impuesta. Y en rigor, tal es la organización que se indica, clara aunque inconscientemente, sin duda, para los miembros de la Federación Democrática. En efecto, proponen que se encarguen de la producción ejércitos agrícolas e industriales, bajo la dirección del Estado, olvidando aparentemente que los ejércitos presuponen una jerarquía de jefes y oficiales que exigirían la obediencia, pues de otro modo no habría orden ni trabajo eficaz. Por lo tanto, el individuo quedaría respecto del Estado en la situación de esclavo a amo. Pero el gobierno será un amo libremente elegido y que estará constantemente en jaque. Un amo, por consiguiente, que no regulará la actividad de los súbditos, sino en la medida indispensable al interés de todos en general y al de cada uno en particular. A esto yo replicaré primero que aún aceptando lo expuesto, cada miembro de la comunidad, considerado como individuo, siempre será el esclavo de la comunidad tomada en su conjunto. Una relación semejante ha existido generalmente en las comunidades militares, aún bajo formas de gobierno casi populares. En la Grecia antigua se admitía el principio de que el ciudadano no se pertenecía a sí mismo, ni pertenecía a su familia, sino a la ciudad, siendo la ciudad entre los griegos lo equivalente a la comunidad. Y esta doctrina, propia de un constante estado de guerra, la resucitan los socialistas inconscientemente en un estado puramente industrial. Los servicios de todos pertenecerán a la totalidad, y estos servicios serán recompensados por las autoridades como lo estimen conveniente. Por consiguiente, bien que la autoridad fuera tan benéfica como se supone, la esclavitud, por mitigada que se presentase, no dejaría de ser consecuencia fatal de semejante organización. He de dar otra respuesta. La administración no conservará por espacio de algún tiempo el carácter de imparcialidad que se le atribuye, ni la esclavitud será tan moderada como se cree. La especulación socialista está viciada por una hipótesis semejante a la que vicia las especulaciones del político práctico. Se supone que la burocracia obrará como se desea, lo cual nunca se verifica. El mecanismo del comunismo, tal como el mecanismo social actual, se hallará constituido por los elementos de la naturaleza humana. Ahora bien, los defectos e imperfecciones de esta
producirán los mismos males en uno y otro caso. El amor al poder, el amor propio, la injusticia, la deslealtad, que frecuentemente en lapsos de tiempo relativamente cortos arruinan muchas organizaciones privadas, engendran males mucho mayores y menos fáciles de remediar allí donde sus efectos se acumulan de generación en generación, porque la organización administrativa, vasta, complicada y provista de toda clase de recursos, una vez desenvuelta y consolidada, es irresistiblemente necesaria. Si se necesita la prueba de que el ejercicio periódico del poder electoral no sería bastante a prevenir tales resultados, no hay más que citar el ejemplo de Francia. Aquí, el gobierno popular en su origen y sometido al juicio popular con gran frecuencia, huella, sin embargo, la libertad de los ciudadanos hasta el punto de que los delegados ingleses en el reciente Congreso de las Asociaciones Obreras exclamen: es una deshonra para una nación republicana y una anomalía en una república. La resurrección del despotismo será la consecuencia final. Un ejército disciplinado de funcionarios civiles confiere el poder supremo a su jefe, lo mismo que lo hace un ejército militar, y este poder ha conducido frecuentemente a la usurpación. Ejemplos: la Europa de la Edad Media, más aún el Japón, y a mayor abundamiento nuestros vecinos en nuestra misma época. Las recientes confesiones de M. Maurepas demuestran cómo un jefe constitucional, elegido por el pueblo y depositario de la confianza de éste, puede paralizar la acción de los cuerpos representativos y tornarse dueño absoluto con el auxilio de algunos agentes poco escrupulosos. Hay excelentes motivos para creer que aquellos que se elevaran a los primeros puestos en la organización socialista no retrocederían ante ningún medio con tal de alcanzar sus fines. Cuando se oye decir al Consejo que los accionistas de ferrocarriles, quienes a veces ganando, pero frecuentemente perdiendo, han creado nuestra red de caminos de hierro y contribuido al gran desenvolvimiento presente de la prosperidad nacional, han puesto mano sobre nuestras vías de comunicación. Es fácil inferir cómo los encargados de dirigir la administración socialista podrían interpretar los derechos de los individuos y clases colocados bajo su autoridad. Y cuando más adelante afirman los miembros del mismo Consejo que el Estado debe incautarse de los ferrocarriles con o sin compensación, se debe presumir que ninguna consideración de equidad impediría a los jefes de la sociedad ideal tan deseada seguir la política que creyesen indispensable, política que siempre iría de acuerdo con su supremacía. Sería suficiente una guerra con cualquiera sociedad limítrofe, o que alguna perturbación interior exigiese la represión por la fuerza para que la administración socialista se transformase en una abrumadora tiranía, como la del antiguo Perú, bajo la cual la masa del pueblo, gobernada por una jerarquía de funcionarios, trabajaría a fin de sostener a los jefes, no quedándole sino los recursos indispensables para arrastrar una existencia miserable. Y enseguida reaparecería, con forma diferente, ese régimen del Estado, ese sistema de cooperación obligatoria cuya tradición debilitada representan los antiguos conservadores y hacia el cual nos conducen los novísimos conservadores. Pero estaremos prevenidos, tomaremos precauciones contra tales desastres, dirán sin duda los soñadores. Trátese de políticos prácticos y sus nuevas medidas reglamentarias, o de socialistas y sus proyectos de reorganización del trabajo. Su respuesta es siempre la misma. Cierto es que planes de análoga naturaleza han fracasado por causas imprevistas o adversos sucesos o a consecuencia de la deslealtad de los encargados de su ejecución. Pero ahora nos aprovecharemos de la experiencia adquirida y triunfaremos. Parece imposible conseguir que muchas personas comprendan una verdad evidente no obstante, y es a saber que la prosperidad de las sociedades y lo equitativo de su organización dependen, en primer lugar, del carácter de sus miembros, y que ningún progreso puede cumplirse sin la previa modificación del carácter, resultante del ejercicio de la industria pacífica, bajo las restricciones impuestas por una vida social bien ordenada.
Los socialistas, y con ellos los llamados liberales que les preparan diligentemente el camino, se imaginan que los defectos humanos pueden ser corregidos a fuerza de habilidad por buenas instituciones. Es una ilusión. Cualquiera que sea la estructura social, la naturaleza defectuosa de los ciudadanos ha de manifestarse necesariamente en actos perniciosos. No hay alquimia política suficientemente poderosa para transformar instintos de plomo en conducta de oro. Nota: los socialistas han publicado 2 contestaciones a este artículo, Socialismo y Esclavitud, por H. H. Hyndman, y Herbert Spencer, acerca del socialismo, por Frank Fairman. Debo limitarme a decir aquí que se me atribuyen en ambos, según costumbre de los adversarios, opiniones que no profeso. De que desapruebe el socialismo no se sigue necesariamente, como M. Hyndman pretende, que esté conforme con la organización actual. Condeno con él muchas cosas, pero no admito el remedio que propone. La persona que firma con el seudónimo de Frank Fairman me reprocha el no tener las mismas ideas que cuando hice en la estática social una defensa calurosa de las clases laboriosas. No tengo conciencia de ese cambio, no por contemplar los ojos de indulgencia los tropiezos de las personas que arrastran una vida penosa y dura, se está obligado a transigir con los vagabundos.